Hola a los que se van sumando, buenas tardes. ¿Cómo les va? Espero que estén bien. Vamos a esperar que Andrea nos mande la solicitud. Antes de empezar con Andrea, vamos a hacer un repaso de las nuevas condiciones que nos van a pedir, digamos, cómo va a ser el tema de la vacunación de PAMI y de IAPOS. A ver si nos podemos conectar. De paso, mientras Andrea se conecta, vamos a hacer un repaso. Con respecto a lo que es la vacunación de PAMI, hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien. Bien. Bueno, ahí le estaba contando a los colegas que se van sumando la parte práctica, digamos, de la campaña de vacunación de PAMI y de IAPOS. Este año, la campaña de vacunación de PAMI, el afiliado de PAMI va a tener que entrar a la página web oficial, a donde se va a registrar y ahí en base a que si ya tiene las vacunas de COVID y completó el ciclo o las dos vacunas, las dos dosis, se le va a otorgar un turno en la farmacia más cercana. En este caso, no tenemos injerencia en la decisión del sistema a qué farmacia le va a tocar al afiliado. Así que por ese lado, lo que le tenemos que transmitir es esto, que se anote, que se haga la prescripción y después le va a llevar un turno por mensaje de texto, la farmacia con la dirección y el turno y el día que tiene que ir. Eso es PAMI, que después vamos a hablar cómo se comportan, cómo se componen esas vacunas. Con respecto a IAPOS, nosotros, al igual que el año pasado, vamos a otorgar los turnos para los afiliados que se acerquen a la farmacia y de ahí, en base a su estado de vacunación, es decir, si completó COVID o no completó COVID, si ya tuvo la primera dosis o la segunda, el sistema le va a otorgar un turno también. Todo esto, lo de IAPOS, tiene que ver para que cuando se registren las aplicaciones, el sistema migre y transmita todas esas aplicaciones al SICAP. El SICAP es el sistema nacional, el sistema provincial, a donde registramos las vacunas de todos los habitantes. Es muy importante esto porque tenemos que respetar epidemiológicamente la fecha en la que en que esta gente se va a vacunar. Tenemos que esperar que pasen 14, 15 días desde la última aplicación de la segunda dosis. Ahora bien Andrea nos va a explicar y bueno, ante dudas y todo eso, llama, digamos, a la mesa de ayuda del colegio y ahí se la vamos a evacuar. La parte presta, vamos a recibir dos tipos de vacunas diferentes para PAMI. Ahí recibimos esa notificación, pero no tenemos muy en claro cuál es la fundamentación y cuáles son las. Y un poco, ustedes saben que ahora aprendimos con el tema de COVID un poco eficacia de vacunas. Que nosotros no le llevábamos mucho el apunte antes, que en realidad estaba vinculado con pensar que todas las personas que recibían la antigripal tenían siempre mucha protección. ¿Se escucha bien? Sí, sí, yo te escucho bien, ¿eh? Sí. Bien. Entonces, en principio, la vacuna antigripal tiene un problema que está vinculado con aspectos que hay que considerar. El primero de ellos es que se elabora con las cepas que estuvieron circulando el año anterior. Para este año particular hay que tener en cuenta que como hubo muy poca circulación de virus de influenza el año pasado,
puede ser que esta vacuna antigripal no sea tan representativa como ocurrió los años anteriores. ¿Por qué? Porque todo el COVID ocupó todo el espacio de gripe y por lo tanto los datos que se recaban son de los pocos casos que hubo de gripe. El segundo punto es que si las cepas que están incluidas en la vacuna tienen coincidencia con lo que vamos a tener de circulación este año, la protección que la persona va a desarrollar va a ser mayor, pero que se estima que la eficacia de la vacuna antigripal no es muy alta, sino que oscila, depende de los grupos, entre un 50 a un 70%. El gran grupo complicado es el de mayor de 65, y ahí está funcionando lo que nosotros llamamos como inmunosenescencia o envejecimiento. Entonces hay dos propuestas de vacunas antigripales: aumentar la concentración del antígeno para que la vacuna sea como reforzada, o aumentar el refuerzo de la respuesta a partir de lo que se llaman adyuvantes, es decir, una sustancia que aumenta el que sea más apetecible por el sistema inmune este antígeno y por lo tanto la respuesta sea más robusta. Argentina, antes de la pandemia, habíamos estado participando en la Comisión Nacional de Inmunizaciones y preocupada por el tema de lograr mejor protección para mayores de 65, ya había reservado y había pensado en esta posibilidad de la adyuvantada. Entonces, esta adyuvantada sería la mejor elección para un mayor de 65 para tratar de que la respuesta protectiva para gripe fuera mejor. La estándar que se recibe se debería redireccionar para grupos de personas más jóvenes, pero si uno se quedara sin adyuvantada y tiene la formulación estándar, tranquilamente puede utilizarla, y eso es muy importante. Es decir, reservo la mejor opción, que es la adyuvantada, para el mayor de 65. Pero si en el momento en que se va a vacunar no tengo adyuvantada, siempre hay que acordarse que para gripe la oportunidad del momento es mejor que la calidad de la vacuna. Es decir, yo necesito vacunar cuanto antes a la gente, aunque la formulación no sea súper, y esto lo marco también por la cuestión de trío tetravalente, ¿no?, que a veces me consultan. Lo más importante es la oportunidad de la vacunación, porque corremos contrarreloj en el marco de un otoño-invierno que ya se viene, y con la complicación de estar intercalando antigripal con vacuna COVID. Bien, bien. Bueno, justamente esa era la pregunta que seguía. Por ejemplo, un abuelo que recibió, creo que la mayoría de los abuelos han recibido Sputnik y que se están completando en este momento la segunda dosis. Hay que esperar 14 días. En el caso que un abuelo recibió una dosis de Sputnik, el consejo sería que espere la segunda dosis y que espere 14 días posteriores. Eso sería... Bueno, acá ahí yo hago una salvedad, porque depende de la vacuna que se recibió y vamos a hacer 3 análisis. Sí. Para la vacuna de AstraZeneca, el intervalo sugerido por el propio laboratorio es 3 meses, es decir, la eficacia o la protección de la vacuna es diferente si yo la aplico al mes y se lo aplico a los 3 meses. Entonces, en esta circunstancia, uno tiene que propiciar y explicarle al afiliado y a los abuelos que tienen que esperar 3 meses porque es mejor alejar las dosis. Entonces, en el caso de AstraZeneca, que se recibió Covishield, ustedes podrían hacer Covishield, vacuna antigripal, si corresponde antineumocóxica, y luego la vacuna de AstraZeneca, con la certeza de que ya hay una recomendación fuerte del laboratorio productor que la eficacia del 50-60% sube a casi el 78% si la alejas 3 meses. Entonces ahí no importa que no llegue la vacuna, sino que lo que ahí hay que hacer es separarlas y en el medio intercalar desde la primera 14 días, antineumocóxica si hace falta, y luego continuar. Esto me parece que es un concepto importante porque no es porque no esté la vacuna, porque de hecho vacuna de AstraZeneca está entrando ahora por mecanismo COVAX y hay como una presión de que la gente se quiera vacunar. Con respecto a Sputnik, hay una dificultad en la llegada del segundo componente, y esto es real. No están llegando el segundo componente, algunas personas fueron llamadas, pero también se definió en la Comisión Nacional de Inmunizaciones de espaciar el primero y el segundo, porque la de AstraZeneca es muy parecida a la Sputnik en cuanto a la plataforma de adenovirus. Y ya el laboratorio productor, en su protocolo,
había, digamos, escrito que se podía esperar hasta 60 días. Entonces, también en esta vacuna Sputnik, sabiendo que no hay novedades de llegada todavía del segundo componente, uno podría intercalar ahí la antigripal y esperar para la vacuna, para el segundo componente que no está llegando. En este momento no hay en Santa Fe segundo componente y todo lo que llegó se priorizó para personal de salud. Que incluso, quiero aclarar esto, se priorizó que el personal de salud haga el esquema tradicional, y cuando digo tradicional, en AstraZeneca es 3 meses, Sí, sí. Y con respecto a Sputnik es 28 días, así que ahí lo intercalaríamos. Y últimamente ayer salió un memo interesante para que ustedes lo conozcan, que está vinculado con el tema de la situación de Sinopharm. Con Sinopharm, que se usó en algunos personales de salud y en adultos, también en algunos docentes, recordemos que esta vacuna no tenía muchos estudios con respecto a la separación entre dosis. Entonces, se había espaciado la vacuna, pero hay problemas con los contratos con China. Entonces tuvimos una reunión en la Comisión Nacional de Inmunizaciones y se sabe entonces que esta vacuna tiene la necesidad de completar el esquema a los 21, 28 días y con eso logra una eficacia del 79%. Así que el memo de ayer marca que toda la vacuna Sinopharm que ingrese se va a utilizar para completar segundas dosis. Entonces, con la única que yo sería más cauto es con la vacuna Sinopharm, en donde esperaría que está entrando ahora segundas dosis para completar y luego pondría vacuna antigripal. Bien, todo esto que vos nos contás, calculo que PAMI y APOS y los centros de autorización ya manejan todos esos conceptos, entonces de ahí creo que era lo que quería el digamos Estado. que sí, pero bueno, en principio esto está con normativas, así que yo me ofrezco que lo estemos haciendo con, digamos, con las normativas y que yo las mande al colegio para que ustedes las puedan tener colgadas. Sí, lo que sí me parece interesante que aprovechemos el espacio para que se comprenda, porque a veces la normativa fría que llega no se termina de entender y hay mucha confusión. Sí, claro, por eso hacemos este tipo de charlas y vamos evacuando todas las dudas. Exacto. A ver, te leo alguna de las preguntas. Sí, otro punto que a mí me parece interesante, que te quiero mencionar, Sí. que está vinculado con el haber padecido o no COVID, porque esto también los están llamando a las personas a vacunarse con turno y están saliendo del COVID. Entonces, en principio, cuando se comenzó esta vacunación, se hablaba de que al alta la persona se vacunara. Sin embargo, la última recomendación que hicimos en la Comisión Nacional de Inmunizaciones estuvo pensada con 3 objetivos. El número 1, nadie tiene estudios de personas con anticuerpos altos y estimulación del sistema inmune, es decir, todos los estudios de vacunas se hicieron en personas que eran negativas para COVID y que no tenían anticuerpos. Nosotros estamos vacunando gente que tiene anticuerpos y que en este sentido no tenemos claridad de qué pudiera pasarle si uno le reestimula el sistema inmune. Por otro lado, hay mucha manifestación post-COVID que ocurre dentro del mes de haber tenido la infección. Y a veces esto se pudiera, digamos, confundir con el efecto de la vacuna, incluso con gravedad. Hay gente que hace complicaciones cardíacas, neurológicas post-COVID. Y tercero, para optimizar las dosis. Entonces la recomendación es, el que tuvo COVID espera 3 a 6 meses para vacunarse, 3 meses está bien, y si entre primera y segunda dosis tiene COVID, espera también ese tiempo. Ah, bien, esto es algo nuevo, mira qué bueno. Te cuento. Exacto. Escucha, Andrea. Voy caminando de paso. Dale, sí, te toca. Voy caminando de paso porque esto es en vivo. Sí, Andrea, bueno, los colegas, la gran mayoría ya sabe, los farmacéuticos en su gran mayoría ya estamos vacunados y en base a ese, digamos, a esa situación, gracias al Ministerio de Salud que ha vacunado en gran parte a los farmacéuticos, hicimos un convenio con la Universidad Nacional de Rosario y puntualmente con nuestra facultad para hacer una medida de los efectos de la vacuna. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar anticuerpos con las cátedras de inmunología y virología, se van a tomar los anticuerpos, se van a tomar los datos
de los farmacéuticos que tuvieron COVID y fueron vacunados después, los que nunca tuvieron COVID y están vacunados con una dosis, los que completaron y los que estamos en el medio. Todo eso, todos esos datos, al ser una población cerrada y una población detectable, que somos los profesionales, los farmacéuticos, es muchísimo más fácil de tomar todos esos datos y que seguramente cuando les llegue todas las planillas para llenar con los que nos van pidiendo, vamos a obtener datos muy ricos para nosotros, para nuestra región, porque no tenemos. Estuvimos viendo en facultad todos los datos, todos los estudios que hay, que son muy poquitos en nuestro país, se refieren a la UBA, a Buenos Aires. Vamos a, calculo, si Dios quiere, en unos 10 días, vamos a empezar a testear a los farmacéuticos, cada uno en su localidad, y los que somos de Rosario, en el laboratorio que depende del Centro Tecnológico de Salud Pública, que está en el Centenario, a donde vamos a utilizar reactivos provistos por Nación, a través del Malbrán, y la verdad que es, digamos, un orgullo para nosotros que podamos haber unido la Nación, que te provee de los reactivos, la Universidad Nacional de Rosario, con, digamos, el material humano para la extracción de sangre, para digamos, el procesamiento de todos esos datos, y los farmacéuticos vacunados por la provincia, que vamos a prestarnos para este tipo de estudios, que justamente va a comparar las 3 vacunas, y en los 2 estadios distintos. Los que tenemos, yo estoy vacunado con Covishield, con una dosis, me van a testear y vamos a repetir ese testeo dentro de unos meses, que nos dirán, calculo los que saben, me habían dicho dentro de unos 6 meses, para ver cómo fue subiendo o no el tema de la producción de los anticuerpos. Ahora bien, de ahí... Sí, súper importante esto que vos estás mencionando, y yo quiero hacer algunas aclaraciones respecto a esto. Bueno, el primer punto es: no existe para esta vacuna un punto de corte de anticuerpos, y no existe para la enfermedad un punto de corte de anticuerpos. Eso se llama en vacunas correlato de protección. Cuando yo me vacuno para hepatitis B, ya está estudiado que 10 unidades internacionales por mililitro están marcando mi respuesta a la vacuna. Pero este es el gran desafío para las vacunas de COVID. El mundo no tiene un punto de corte. Yo lo quiero aclarar porque hay una desesperación de todo el mundo para testearse, y cuando vienen 20 o vienen 5 y te dice positivo, te dicen, pero ¿estoy protegido o no? Entonces, el primer punto es ese. Lo segundo importante es que la primovacunación trabaja, porque son vacunas vectoriales o vacunas inactivadas, con un trabajo LTLB, o sea, de memoria inmunológica. Y todos, y esto está demostrado por estudios en las vacunas en fase 3, y actualmente también está demostrado por la gente del Instituto Leluar, con el CONICET, con Jorge Hebner y la provincia de Buenos Aires, que existe la inmunidad celular, que es muy difícil de medir, pero que en el ámbito del laboratorio se puede hacer. ¿Por qué quiero marcar esto? Porque cabe la posibilidad que alguno no tenga anticuerpos positivos luego de la primera, y vas a decir que no estuvo vacunado. Esto no es así. O cabe la posibilidad que alguno tenga, después de la segunda, no tenga anticuerpos. La cinética de ascenso de los anticuerpos es individual, y se van a encontrar, por lo que está pasando ya con los estudios de Argentina, que quienes tuvieron primero COVID levantan anticuerpos altísimos, porque la vacuna funciona como un booster. Por eso algunos estudios están marcando con la vacuna de Pfizer, que es la que está como más adelantada, que probablemente una dosis sola le alcanzaría a tuvieron la infección por COVID para mantener anticuerpos altos, y que quizá la segunda dosis va a ser en base a la modificación de las vacunas por las variantes. Entonces digo, primer mensaje, entrar en un estudio es súper importante, pero nadie tiene que tomar como dato absoluto de no protección el no tener anticuerpos, porque hay una memoria inmunológica, y seguramente que en el marco de estudios quienes tengan anticuerpos negativos se repetirán más adelante, o se buscará una respuesta celular. Quiero marcarlo porque digo, y por otro lado me parece interesante que se haga en el marco de un estudio, porque hay distintos kits de toma de anticuerpos, y no todos son anti-spike o
o antiproteína de cubierta, y por ahí la gente se hace un test rápido y le da negativo y dice la vacuna no me prendió. Bueno, Entonces, eso, es muy importante que se recomienda los exactamente eso anticuerpos en me el voy a marco de decir. un estudio. Exactamente eso Bien, me buenísimo. olvidé de decir porque vamos disminuyendo todas las variables. A ver, nosotros sabemos Exacto, que las ansias que todos tenemos de saber si estamos protegidos o no, vamos al laboratorio, lo pedimos, no es muy costoso, entonces medimos los anticuerpos y sacamos conclusiones sin saber. Aparte, aportando exacto, esto que la vacuna está en fase 3. Entonces, por eso lo que exactamente, nosotros tratamos de hacer con este estudio es tratar de medir el uso exacto, de la vacuna. Nos enfocamos en el medicamento, en el perfecto. uso de la vacuna con datos que podemos tomar para tomar conclusiones posteriores y de acuerdo a lo que me han contado también, tiene mucho que ver la región, tiene mucho que ver, digamos, el rango etario, tiene que ver la edad, las comorbilidades, que eso Sí, también se va a tener en cuenta. exactamente. Es un mega estudio, Sí, incluso, exacto, pero muy interesante que vos mencionas, porque, por ejemplo, si en el grupo de farmacéuticos tenemos personas embarazadas, es interesante ver la respuesta. Por ejemplo, hay un último estudio de Pfizer donde ya muestra embarazadas que fueron vacunadas, cómo los niveles de anticuerpos son más altos en embarazadas que en población general, y ya hay estudios de recién nacidos, de mamás embarazadas, en donde los anticuerpos son positivos por transferencia. Y esto también es muy bueno porque, digo, se está marcando que lo que fue una hipótesis, inicialmente si vacunábamos a no embarazadas, se condice con un correlato de protección, digamos, de mamá-bebé, y también si hay personas que tienen trastornos en las defensas, porque algunos de nosotros tenemos enfermedades reumatológicas o tenemos alguna otra situación, el saber si uno tiene anticuerpos o no va generando evidencia para otras personas que a futuro tienen que tomar la decisión de si vacunarse sí o no, si realmente cuánto es la protección que estaba valorada solamente para un individuo sano, con una comorbilidad, digamos, de obesidad o de hipertensión o de sobrepeso, pero que no está valorada en inmunocomprometidos. Así que digo, esto es súper interesante, el que uno se ofrezca también como voluntario, de sí. un modo solidario, para hacer un trabajo que aporte evidencia, que nos permita tomar decisiones con más evidencia. Bueno, te digo que los voluntarios son 700 farmacéuticos cuando hicimos esa convocatoria, que es un número extraordinario, sinceramente, y bueno, estamos toda la expectativa, porque también a medida que avanzamos y nos vamos reuniendo, van surgiendo inquietudes nuevas, como por ejemplo, yo creo que la provincia tiene datos, pero muchas veces uno de los datos que no hay es, por ejemplo, si ¿quiénes tomó paracetamol antes de irse a vacunar? ¿Tomó antes y tomó después? Por qué lo Exacto, tomó? Y vamos también a recabar ahí los efectos colaterales y secundarios que muchas veces no se reportan. perfecto, Entonces, vamos a exacto, unir el efector de farmacovigilancia con el reporte que nos van dando los colegas, los profesionales, y vamos a armar también todo un trabajo de eso. Sinceramente, es algo muy ambicioso también, muy importante. pero gracias a Dios y bueno, y a las gestiones tenemos los reactivos, tenemos todo, ya como para arrancar, si Dios quiere, la semana próxima. Así que bueno, esto Buenísimo. te iba a comprometer después, Felicitaciones. ahora lo hago público también, es que para contarte esto y bueno, también que nos aporte eso, lo que nos dijiste recién, después la parte, digamos, de Sí, los doctorados de inmunología y virología nos piden, por ejemplo, algo para charlar, ¿no? El tema del RH es algo que quizás sí, midamos, que aprovechemos esa toma de muestra para medir RH y ese RH que se relacione con la persona que tuvo COVID. Y si tuvo COVID, ¿qué tan grave la pasó? Ahí me han comentado, decime vos, Andrea, que hay el factor, creo que el cero era, el digamos, cero. ¿eh? Es El menos, cero funciona como un protector y es, en los grupos A como una predisposición. Eso es excelente esto que vos estás comentando porque surgió el tema del grupo RH, que digo que, a ver, digo, surge cada cosa como la vitamina D, como un montón de cuestiones que todo el mundo identifica que con eso solo vos te vas a salvar.
Yo lo que quiero comentar es que son análisis que uno va haciendo y va encontrando evidencia de algunos factores protectores, porque digo, no queda claro por qué dos personas de la misma edad y quizá viviendo en el mismo lugar y quizá sin comorbilidades, alguna funciona con una enfermedad grave y otra con una enfermedad leve. Entonces, se van buscando estos factores, si la raza, si la etnia, si la genética, si el grupo sanguíneo, si los niveles de vitamina D, si otros niveles son o no fundamentales. Entonces, en el caso del grupo sanguíneo, ya está publicado lo del 0 como un factor protector y el A como un factor de predisposición. Así que también interesante para constatarlo en el mundo real si esto ocurrió. Claro, exacto. Así que bueno, te digo que estamos trabajando en eso y bueno, seguimos incorporándole cosas. Me parece que le vamos a poner un corto, porque si no el cuestionario va a ser... No, pero me parece que uno tiene que también hacerlo lo más amplio posible para después ir haciendo subproductos o subanálisis. Quizá el primero está vinculado con los anticuerpos o la respuesta que ya se viene evidenciando en una dosis versus 2 y los que ya tuvieron, porque digo, si mañana se cambiara el formato de la vacuna por las variantes, uno ya a esta altura no vacunaría en sucho como hicimos al principio, porque hay mucha evidencia que muestra que los que ya tuvieron la infección, con una dosis les va mejor que con 2, entonces, o sea, que no necesitan 2. Entonces vos ya enfocarías a decir, bueno, si tuviéramos que vacunar rápidamente para limitar la circulación de variantes, voy a buscar todos los que ya tuvieron la infección, con solo uno, voy rápido y les doy un refuerzo, y los que no tuvieron la infección van a necesitar 2. Digo, esta evidencia que ustedes están generando es lo que el mundo está planteando, y los estudios de efectividad, que son esto que vos mencionabas, claro, la verdad que se hacen en el mundo real. Como novedades, ya hay 3 análisis que hizo el Ministerio de Salud de la Nación para que también se sepa, de personas que fueron vacunadas, analizando momento de vacunación y momento de aparición de enfermedad. Porque también hubo mucho ruido de que la gente decía que se vacunaba y a los 3 días se contagiaba. Entonces digo, muy interesante saber que la vacuna Sputnik, cuando uno lee estos estudios, se comenzó a aplicar en diciembre, cuando nosotros estábamos en bajante de la ola de contagios. Por eso, cuando ustedes analizan la gráfica, parece no tener casi mucha gente que se contagió. Pero la de AstraZeneca y la de Sinopharm se comenzaron a vacunar en el marco del crecimiento de la ola. Entonces, cuando vos tenés gran circulación, uno sabe que más del 40% de las personas pueden ser asintomáticos positivos. Entonces, mucha gente se fue a vacunar no sabiendo, por supuesto, que tenía la infección. Y hay una gráfica interesante que muestra a día 14 y a día 20, y cómo los contagios se acumulan antes del día 14, lo cual es absolutamente lógico, porque antes de que la vacuna, primo vacunación, te pueda producir anticuerpos, es lógico que vos te contagies y es probable que no pueda modelar la infección. Ahora, entre el día 14 y el día 20 hay menos gente, y ahí sí es probable que tus anticuerpos puedan modelar una infección más leve, y por supuesto, después del día 20 los casos son menores. Ese es como un primer estudio. Y después también se está comenzando a estudiar la efectividad, es decir, cuántas de las personas que se han internado estaban vacunadas con esquema completo o no, y cómo les está yendo en la evolución. Y sobre todo, empezando los mayores de 70, donde vos ya tenés una cobertura, o personal de salud, una cobertura grande. Lo que sí yo quiero marcar acá es que a veces los mensajes son muy absolutos. En medicina no hay ni 100% ni 0, pero 100% no existe. Entonces uno dice, alta protección para formas graves, pero hay que explicar, y ustedes tienen que saber, que hay gente que puede terminar en terapia intensiva aún con 2 vacunas, hay gente que puede morir aún con 2 dosis de vacuna, porque esto lo hemos visto en todas las vacunas y las enfermedades. Hay que después analizar qué características tenía esa persona, a qué tiempo se había vacunado, si no estaba inmunocomprometida, para poder hacer una conclusión que a veces tan livianamente se dice la vacuna no lo protegió. Bueno, hay que mirar eso, y eso me parece que ahora se está mirando en Argentina con mucho detenimiento, y en breve va a haber alguna publicación de efectividad. Ah, mira bien. Bueno, eso también nos remite a recordar que hay que seguir manteniendo el distanciamiento, que hay que seguir manteniendo la utilización del barbijo o del tapaboca, la higiene de las manos y limitar la circulación, que a partir de hoy el gobierno provincial y la municipalidad
generó unas normas nuevas a donde tenemos que guardarnos, las farmacias van a estar abiertas hasta las 8 como máximo, y disminuir lo más que se pueda la circulación y, bueno, cumplir con todos los requerimientos. Andrea, tengo una... Sí. Perdón, una cosa más que me parece interesante que vos decías de la circulación. En el marco de esta situación, ustedes saben que está en el famoso tema de las variantes. Esto está generando mucha preocupación porque son el virus que ha cambiado un poco y todavía no hay no hay un estudio que diga cuánto de graves son estas variantes, salvo en el caso de la variante de Sudáfrica, que sí habría una baja respuesta de las vacunas y de las personas que tuvieron la infección previa. Argentina tiene sobre todo Reino Unido y Manaos, provincia de Santa Fe. A la semana, por lo menos los últimos datos, solo había de Reino Unido, no había de Manaos aún. Pero también es importante que uno recuerde que estas variantes tienen un perfil aparentemente de afectación de gente más joven. Me parece interesante en la farmacia este mensaje. Quizás sea difícil que el adulto joven se cuide, pero es muy importante pesquisar que quizá el adulto joven vaya a buscar paracetamol o ibuprofeno porque tiene un cuadro de gripe. Entonces digo, como actores, digamos, de promoción desde la farmacia, plantear que la gente que venga ahora con cuadro gripal, hay que decirle que se tiene que hisopar porque probablemente sea COVID. Es decir, bien, que instemos a un diagnóstico oportuno de gente que naturaliza las gripes, que naturaliza los resfríos, naturaliza los cuadros alérgicos y te dice, total, yo me compro algo en la farmacia y como ustedes manejan el consumo de los antihistamínicos, antitérmicos y demás, estar muy atento en plantear, che, cuidado, si usted está con estos síntomas, perfecto, se puede llevar el ibuprofeno o un descongestivo, pero tiene que hisoparse, porque entonces esa gente está llegando rápido al diagnóstico, rápido al control y también disminuye la posibilidad de ser contagiadores. Perfecto, vamos a tomar tu consejo, lo vamos a empezar a trabajar acá internamente en la institución para circularizarlo a todos. La verdad que interesantísimo todo lo que está diciendo Andrea, como siempre, clarísima con todo. Andrea, una de las consultas que nos llegó es si es verdad o si pasó en Chile que comenzaron a vacunar con una vacuna y tuvieron que terminar vacunando con otra vacuna para cumplir con el segundo ciclo. Porque Chile supuestamente era el ejemplo a nivel Sudamérica de cantidad de vacunas colocadas. No alcanzó, el Estado no lo pudo traer y tuvieron que, para cumplimentar ese ciclo de 28 días, tuvieron que vacunar con otra vacuna. ¿Eso es real? ¿Se puede? ¿Hay algún estudio que se combinaron las dos vacunas? Mira, no lo sé si ha sido de ahora. Sí hay un estudio interesante que yo me ofrezco a mandarte luego para el colegio con respecto a efectividad de la vacuna de Chile, porque de Chile se ha dicho mucho. Primero Chile utilizó otra vacuna que no es Sinopharm, sino que es Sinovac, también de China, pero con otra eficacia, y también se planteó que esa vacuna no servía. Bueno, sí, hay un estudio interesante de efectividad, es decir, cómo ellos lograron reducir la cantidad de consulta y hospitalización en adultos mayores, y marcan ahí las eficacias en cada grupo. Lo que sí Chile había comenzado es a vacunar con Pfizer, con la vacuna de Pfizer, pero no logró tener el volumen suficiente y comenzó a vacunar con Sinopharm. Yo te doy mi pensamiento. Vamos a tener posibilidad seguramente de combinación de vacunas. Ya hay en curso un estudio desde la Universidad de AstraZeneca con vacuna de Pfizer y también una necesidad de encontrar un estudio entre la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Gamaleya. Ellos plantean un secuencial, como hacemos con neumococo, de utilizar, por ejemplo, primera dosis de Pfizer y segunda dosis de AstraZeneca. Ese estudio está en curso, hay una primera evaluación que probablemente para mayo haya algo, de poder saber si uno pudiera combinar estos esquemas y que siempre tiene que haber lo que se llama la no inferioridad, es decir, si yo uso 2 dosis de la misma y ahora uso una de un productor con otra plataforma y de la otra, que tienen que dar por lo menos los mismos resultados, no podrían ser inferiores. Eso está en curso y me parece que el mundo entendió que tiene que incursionar sobre la compatibilidad de vacunas porque las producciones están siendo muy complejas y me parece que hay que tener un poco de evidencia. Al día de hoy,
todo el mundo debe esperar la vacuna segunda que recibió. Aquel que tuvo las 2 dosis y que no tiene anticuerpos, que no piense en ponerse una tercera, porque ya me empezaron a consultar los que tienen anticuerpos ceros, que quieren cambiar de marca, como hacíamos con hepatitis B. No hay nada de esa recomendación. Y en este momento, yo digo, quizá la mayor dificultad es el segundo componente de la vacuna de Sputnik, Sí. que es un poco más lento en llegar, pero con respecto a Astra yo creo que vamos a estar muy bien porque hay producción local y también está el mecanismo COVAX, que apoya o avala la posibilidad de recibir dosis. Entonces, no son intercambiables, no desesperar, siempre los intervalos máximos en vacunas funcionaron, no se pierde la primera dosis y no llegamos a tiempo, y por ahora no tengo evidencia en ningún país de que hayan cambiado la formulación o que esté, salvo este estudio que está en curso. Bien, justamente diste en el clavo, recién dijiste la producción nacional. Tenemos producción nacional de Astra, pero de nuestro país las vacunas no estuvieron, se tuvieron que ir, se fueron a México, como todos sabemos. No sé si tenés alguna novedad al respecto, si se sigue fabricando en nuestro país y va a quedar en nuestro país. Y después Richmond, que creo que está fabricando las Sputnik y están ahora en Rusia probando esa vacuna a ver si realmente cumple con todos los parámetros que el productor requiere. ¿Qué sabes de todo esto? Sí. Bueno, ustedes saben que el mundo busca laboratorios productores porque los propios laboratorios no dan abasto, digo, y esto ocurrió con Astra, ocurrió con Gamaleya. De hecho, Gamaleya hizo un acuerdo muy interesante hace muy poco con India, y India pasó los niveles de, digamos, de calidad, y está muy fuerte la producción en India. Pero ¿qué nos pasó de mala suerte? Que India tiene en este momento una situación de brote infernal, con un nivel de contagios muy altos, y India tiene la contrapartida de tener un volumen de población muy alto. Elevadito. Entonces India tiene mucha capacidad de producción. Es el laboratorio, es el Serum Institute of India, que ustedes conocen, es uno de los laboratorios productores más altos, tiene ya producción de vacuna de Gamaleya, pero en este momento está con una disyuntiva ética que todos los países pasaron, que son productores, de si uno puede exportar la vacuna que está produciendo cuando la situación en tu país está marcando que el nivel de contagios es alto y que la muerte es muy alta, y uno debería quedarse con esto. Por eso también China está limitando la salida de sus dosis, porque también está analizando esta situación. Lo que sabemos en Argentina es que hay un acuerdo para la vacuna de Astra del principio activo que se mandó a envasar a México, y México no cumplió con digamos, lo pactado, y que eso se tuvo que terciarizar en Estados Unidos y que estaría llegando. Nadie se anima a decir cuándo estaría llegando, ni siquiera desde el gobierno nacional, así que no puedo decir, eso está como un poco ahí, pero cuando llegue, la idea era que esta producción, de acuerdo a Argentina-México, iba a proveer a Latinoamérica de vacuna de Astra, pero por el momento no estaría sucediendo. Y con respecto a Sputnik, sabemos que se hizo una prueba que se llamaría Sputnik Vida, que sería un acuerdo de transferencia de tecnología para Argentina para el envasado del principio activo de Gamaleya, que ya en su momento la vacuna está en Rusia, en Gamaleya, para control de calidad, y esta es una muy buena posibilidad también y perspectiva. Pero tampoco quiero dejar de mencionar, que todavía no se puede decir mucho, pero hay bastante avance también en Argentina con producción de una vacuna, sobre todo vinculada con antígeno proteico y achuvantada, que también está en desarrollo, y me parece que esto es lo interesante, que Argentina se posicione con sus investigadores, con presupuestos, para pensar en tener posibilidad de tener laboratorios que puedan envasar, realizar principios activos o estrategias colaborativas, públicas, privadas, porque el mundo que se viene es con producción de vacunas, y tener autonomía en la producción ayuda muchísimo, porque ustedes vieron lo que significan los cargamentos que vienen por ahí, o ir a buscar las vacunas a otro lado del mundo. Sí, sin duda, yo creo que la soberanía también tiene que ver con, ¿no? Con un montón de cosas, que tener nuestros propios laboratorios, tener, digamos, siempre decimos lo mismo, nosotros tenemos los científicos, tenemos gente idónea, gente capacitada, pero muchas veces tenemos esa traba desde lo económico, desde el desarrollo,
que nos limita en esto. Falta la inversión y falta continuidad en proyectos independientemente del color político del... Digo, si esto se hace como una política de Estado, que la investigación en Argentina y el fortalecer los laboratorios de investigación se establezca como una política de Estado, no tiene que depender del gobierno de turno, tiene que ser una continuidad porque esto hace a la autonomía y a tu soberanía en el marco de la salud pública. Sin duda, sí, sin duda. Bueno, a ver, vamos a leer algunas consultas. Si podés, bueno, repetir o contarnos cómo es el tema del esquema de la neumonía para los menores de 65 que no tienen vacuna COVID y que tienen en este momento entre 60 y 65 que no tengan vacuna. En realidad te la vuelvo a hacer a la pregunta. Hay población que no tiene vacuna COVID por edad o porque su desempeño no es salud y arranca para vacunarse con antigripal y con la neumonía. Bueno, súper importante acordarse que la vacuna antigripal tiene indicaciones precisas y que la vacuna del neumococo tiene indicaciones precisas. Es decir, no son vacunas que uno tenga que utilizarlas como opcionales porque la gente tiene miedo a tener una neumonía y entonces te la pide. Sobre todo la de neumonía, porque hay un esquema bastante establecido ya en el mundo con respecto a lo que se llama esquema secuencial. El esquema secuencial consiste en pensar cómo le doy protección larga y protección muy abarcativa a personas que por un problema en un órgano de su cuerpo o por problemas en sus defensas tienen más riesgo de tener una neumonía o infecciones que puedan ser bacteriémicas a un neumococo que es capsulado. Entonces ahí se hacen tres disquisiciones. ¿Yo puedo tener riesgo por edad? La respuesta es sí. Los menores de 2 años tienen alto riesgo de dar neumococo y en ellos los vacunamos desde los 2 meses porque pueden hacer neumonías, meningitis, bacteriemias, osteomielitis por neumococo. Los mayores de 65 por envejecimiento del sistema inmune también tienen riesgo y después en el grupo del medio te quedan aquellas personas que tienen problemas de salud en órganos o personas que tienen problemas de salud en defensas. Vamos a los de órganos, que son los más comunes. Ahí estoy hablando de personas que tengan problemas cardíacos crónicos, problemas pulmonares crónicos, problemas de hígado crónicos, problemas en el riñón en forma crónico, y estas personas todas tienen un problema en el órgano en sí, pero no tienen, o diabéticos, que me faltaba, perdón, sean insulino dependientes o no. Ajá. Tienen un problema en el órgano, pero en principio no tienen trastornos de las defensas, es decir, no son inmunocomprometidos. Sí. Ese grupo poblacional debería comenzar con la vacuna 13 valente. Siempre empezamos con la 13 porque desde el punto de vista inmunogénico es muy buena, es una vacuna T dependiente con memoria y sensibiliza al sistema inmunológico para neumococo. Entonces, que será la si previa. tengo que elegir con qué empezar, siempre empiezo con 13. Bien. Estas personas reciben 13 y se recomienda en el mundo, como no hay todavía un acuerdo de qué pasa con esta superposición de anticuerpos, postergar la 23 para dentro de 1 año o 12 meses. Es decir, harían este año la 13 y harían dentro de 1 año la 23. El mecanismo de la 13 es bien inmunogénica y estos anticuerpos que yo logro son de por vida, pero es corto la cobertura porque tiene 13 neumococos y aporto la 23 para ampliar la cobertura a otros neumococos. Este esquema, si lo recibe alguien antes de los 65, solo se va a completar con una única dosis de vacuna 23 valente a 5 años de la dosis 23 recibida cuando la persona tenga 65 años o más. Es decir, que si yo vacuné a un diabético de 20 años, le hice a los 20, 13, a los 21, 23 valente, y cuando cumpla 65, que tengo bastante tiempo entre 23 y 23, recibe su última 23. Este es el error más frecuente que estamos viendo de sobrevacunación con 23 valente. Recuerden que esta vacuna es una vacuna polisacárida, es una vacuna poco inmunogénica, y hay estudios de tolerancia en cuanto a que más dosis que le pongo no tendrían el efecto de subir anticuerpos, sino que podrían descender los anticuerpos preexistentes. Y un mensaje más. Sí. Las personas que tienen
antecedentes de vacunaciones reiteradas o que han tenido infecciones por neumococo frecuentes más allá de las vacunas, hacen mucha reacción local cuando se vacunan. Y uno de los efectos, más allá del dolor local o el enrojecimiento, se llama fenómeno de Artus con TH. Ajá. Es un mecanismo de sumatoria antígeno-anticuerpo. Personas que tienen anticuerpos muy altos y le estimulo nuevamente con la vacuna. Esta gente hace brazos como tipos celulíticos, con muchísimo edema, con edema hasta el codo, incluso con fiebre de 39-40, con dolores articulares, y este es un mecanismo vinculado con sumatoria antígeno-anticuerpo. Así que no es una infección, es un mecanismo inmunológico y necesita analgésicos como ibuprofeno reglado por 48 horas. Pero cuidado son personas que han tenido mucha estimulación. Este fenómeno ustedes también lo ven con antitetánica. Esa gente que no completa nunca el esquema y cada vez que se pincha se pone una antitetánica, seguramente habrán visto que se le va a caer el brazo en algún momento porque está descrito también con el toxoide tetánico. Perdón. El otro grupo importante son las personas que tienen trastornos en las defensas. Acá estamos hablando de oncohematológicos, de personas con HIV, de personas trasplantadas, todo el grupo de los que reciben los biológicos, que son muy inmunosupresores por enfermedad reumatológica, renal, los que tienen pérdida crónica de proteínas como, por ejemplo, los insuficientes renales en diálisis, o aquellos que tienen una comunicación como fístula con líquido cefalorraquídeo que hacen meningitis recurrentes, y el implante coclear. En este grupo particular se los considera como con mucha más predisposición al neumococo, y entonces el mundo ha definido que hagan un esquema secuencial de 13, pero como la urgencia de estos pacientes es alta, porque yo no puedo esperar un año en un paciente, por ejemplo, oncológico, para ponerle la 23, porque en ese año seguramente va a ser infecciones recurrentes. Entonces ahí se dice que se utiliza un esquema de 2 meses entre la primera, que es la 13, y la segunda, que es la 23. Estos sí llevan un refuerzo de 23 a los 5 años y un último refuerzo final si cumplieron más de 65. Bien, bien, perfecto, clarísimo, muy, muy bueno, bárbaro. ¿Recordás el nombre de las vacunas que... Espera que en algún momento bajé el volumen, ahora sí, ahí sigo. Ah, ahí está. A ver. ¿Recordás el nombre? No, no te estoy escuchando. A ver, ahora. ¿Ahora? Andrea, ahí se quedó sin internet. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahí está. Bueno, ¿te acordás el nombre de las vacunas que van a venir? No sé si lo sabes, que van a venir antigripal de PAMI y la de Yapos. ¿Tenés idea cuál le va a venir a la provincia? ¿Cuál va a usar la nación? Sí, se los paso con una grilla con los nombres comerciales, pero son Fluvirix y alguno que me ayude, porque me perdí en el camino. No me los acuerdo No ahora. importa. Era una de las consultas, ya la vamos a ver cuando nos empiecen a llegar también. Les hago una grilla y les mando los manuales de lineamiento, porque me enganché sobre todo con los nombres de las tetravalentes. Ah, claro, exacto. Bueno, Andrea, la verdad No, que... solo un mensaje de tetravalentes. Sí, Espera, dale. un mensaje de tetravalentes antigripales porque muchos de ustedes las comercializan. Sí, sí. Recuerden que en el caso de las vacunas antigripales tetravalentes, ustedes tienen la Instivac 4, que Sí. esta vacuna se puede utilizar a partir de los 6 meses, pero que se usa la dosis de 0,5, o sea que no tiene una formulación junior. Esto es muy importante porque si no lo tienen en cuenta, probablemente quieran ponerle la mitad de la dosis. Y estos chicos llevan 0,5. Después, el año pasado hubo una que era la Fluria Quad, que es también una tetravalente con 2 componentes de A y 2 componentes de B. Y esta vacuna tiene ahora una aprobación a partir de los 6 meses con una formulación pediátrica de 0,25 entre 6 meses y antes de los 3 años, y una formulación estándar. Y finalmente está la vacuna Influvac Tetra, que esa vacuna tiene solamente una dosificación de 0,5 y está aprobada solo para mayores de 3 años. Me parece interesante que tengan en cuenta estas diferencias, que por ahí podemos hacer un cuadrito desde el colegio, para que lo tengan, para no generar ningún tipo de confusión.
Genial eso, genial, espectacular. Eso, digamos, también nos habían pedido, ya que, digamos, tenés toda esa info, nosotros la vamos a volcar a todos. Así que, bueno, Andrea, agradecerte por tu excelente predisposición y para en los momentos más álgidos que son estos, que nos cuentes todas las últimas novedades que hay, nadie más que vos en nuestra región que sabe de este tipo de cosas. Así que te dejo un cariño grande, un agradecimiento de todos los colegas y que, bueno, espero que esta pandemia empiece a ceder un poco y que todos podamos volver a nuestra vida normal que teníamos antes. Si bien me parece que por ahí todas las costumbres de higiene de manos en forma permanente y todo eso va a quedar, nos vamos a acostumbrar, los chiquitos ya están acostumbrados a este tipo de cosas, así que eso es algo dentro de lo positivo y ayuda a disminuir también la transmisión de otro tipo de enfermedades. Por eso hubo menos bronquitis el año pasado, hubo menos enfermedades bacterianas también contagiosas respiratorias. Bueno, buenísimo, gracias a ustedes por el espacio y yo me comprometo a pasar una serie de archivos para que ustedes los puedan tener desde el colegio y en la red los puedan transmitir porque me parece súper importante. Gracias. Gracias a vos. Y un saludo a todos y nos vemos en algún próximo vivo que seguramente la semana que viene o la otra ya vamos a tener. Muchas gracias, Andrea. Así que bueno, para los que están todavía viendo la transmisión y me han consultado, a partir del lunes los afiliados de PAMI tienen habilitada la página para que se registren. Es importante transmitirles a los afiliados de que no va a ir a la farmacia que solía ir o va a elegir la farmacia, sino que el sistema le va a otorgar la más cercana a su domicilio. Esas farmacias son las que se anotaron hasta el miércoles pasado y completaron todos los ítems a donde el prioritario y el fundamental era desde qué horario hasta qué horario aplicaba y cuántas vacunas aplicaba por día. Con respecto a IAPOS, próximamente va a estar habilitada la página de salud, a donde desde las farmacias vamos a cargar los datos de los afiliados, a esperar el turno, y esto es muy importante porque se combina con el SICAP, que es a donde están todos los datos de todos los habitantes de nuestra provincia, sobre obviamente los afiliados de IAPOS, que combina ambos datos y es por eso a donde necesitamos este tipo de sistemas. Les agradezco a todos, la convocatoria fue muy grande y la verdad que es un orgullo que tantos farmacéuticos estén interesados en este tema. Les dejo un saludo grande a todos y bueno, nos vemos en algún próximo vivo. Adiós.